Si hacemos caso a Hipócrates, comprenderemos que no hay enfermedades, sino enfermos. Por eso es importante hacer frente al origen del problema y no solo al síntoma. Las terapias holísticas son un conjunto de técnicas profundas, efectivas, relajantes y liberadoras. La labor del terapeuta radica en orientar a las personas, ofreciéndoles herramientas para que no tengan que depender todo el tiempo de éste. Berta Calderón Pérez nos ofrecerá en este programa un puñado de consejos que nos ayudarán a entender un poco mejor el mundo holístico en el que ella profundiza cada día más. Muy buenas, estamos en una cita con el amor. Hemos elegido hoy como escenario de esta entrevista un lugar especial dentro de la provincia de Málaga, un lugar llamado Shanti Shom, y es un lugar cuya traducción del nombre es un lugar de paz. Hemos invitado a Berta Calderón y ella misma ha sido la que ha elegido este sitio porque le encanta. Sí. Es un lugar de paz también para ti cuando has venido y de placer, porque has disfrutado aquí de pequeños buenos momentos. Sí, la verdad es que sí, es un lugar mágico y especial. Durante la última parte del siglo XIX y el siglo XX, Occidente ha girado su mirada hacia Oriente, fundamentalmente en momentos de crisis, y crisis no necesariamente económica, sino humana. A mí me apetecía hablar, siempre me apetece, pero con Berta se puede hablar profundamente sobre orientalismo, sobre los beneficios que trae acercar Oriente a nuestra vida, porque se puede, y no en vano. Shanti Shom es un sitio que demuestra que cada vez más gente, más occidentales, se sienten atraídos por Oriente y por el beneficio que ello trae. ¿Por qué? Pienso que Oriente es una puerta hacia una sanación que los occidentales buscamos fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestra vida, como que es algo que nos debería de ofrecer quizás la sociedad. Sin embargo, Oriente te enseña a que toda esa paz y ese bienestar que tú buscas lo tienes dentro. Y creo que es una gran guía. Oriente te da esa oportunidad y los occidentales debemos de aprovecharla. Y estos lugares de retiro cada vez son más abundantes, precisamente porque cada vez hay más necesidad de encontrarse uno mismo y de encontrarse bien. Hemos descubierto poco a poco, hemos cogido herramientas, prestadas de Oriente. Una podría ser la meditación, otra el yoga. ¿Qué significa meditar? Para que la gente lo entienda. La palabra meditar es llegar al punto medio de tu interior. Es intentar localizar ese momento o ese estado en el que uno se encuentra en absoluto placer, en plenitud y sobre todo creo que en gran armonía. Y solo se consigue cuando la mente y el cuerpo están equilibrados. Solemos meditar en silencio. El silencio nos conduce de alguna manera a nosotros mismos, a nuestro interior, a escuchar a lo mejor la voz que nos habla desde dentro, que quizá con el ruido en general, nos impida escuchar, ¿no? Bueno, el entrenamiento real debería de ser en lugares que invitan a la paz. Eso estaría bien si tú lo que tienes es mucho ajetreo interior, y llamemos ajetreo interior a una cacharrería mental, es decir, a no parar de pensar en las cosas que nos suceden a diario. ¿Qué ocurre? Que el entrenamiento de la mente debería de ser realmente los lugares en los que te obliga a estar tranquilo, es decir, ponerte a prueba. La gente que sabe meditar hasta en los lugares más ruidosos, quizás de mayor vibración, más alta vibración, es decir, donde nadie se conseguiría concentrar. Las personas que saben meditar
sí meditan, pero es porque se han entrenado precisamente en esos lugares. Los lugares de gran paz, de gran silencio, está bien para poder intentar aprender a meditar. Pero una vez que hemos alcanzado ese punto medio, es como un tesoro del que ya no nos vamos a separar y lo sabemos ubicar en cualquier lugar. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Por qué te acercaste, una chica como tú, nacida en España, bueno, creciste en Canadá, luego viviste en Estados Unidos también? ¿Qué te sedujo en un determinado momento de tu vida para tomar prestadas, como yo decía antes, estas prácticas y integrarlas en tu día a día? Bueno, quizás lo más importante para mí fue que tuve la necesidad de buscar esa paz interior. Hasta que no te llega la necesidad, normalmente la sociedad occidental y todo lo que te rodea, tu día a día, te abastece de lo que necesitas, teóricamente necesitas. Hay otras necesidades que esas son las que buscas cuando estás en un punto difícil de tu vida. A mucha gente le sucede que hasta que no tiene un punto de inflexión, no empieza a cuestionar todo aquello que tiene como posesión y todo aquello de lo que realmente disfruta y si le da realmente la paz y la felicidad. Lo que ocurre es que las necesidades que tratamos de cubrir desde pequeñitos en Occidente son principalmente materiales. Así nos enseñan, pero no necesariamente son. Nos enseñan a apegarnos a los objetos. Esos apegos, nosotros nacemos ya, según la medicina tibetana, ya nacemos con 3 venenos, pero nacemos con 3 antídotos. Uno de ellos es el apego. Tú eres especialista, con respecto al menos al resto de los españoles, en medicina tradicional tibetana. En eso me quiero especializar. Sí. Y de hecho lo estás haciendo. ¿Qué aporta? O sea, el Tíbet es una cultura, bueno, es un país, pero que posee una cultura milenaria que nos aporta mucha información que deberíamos a lo mejor saber aquí en Occidente, porque sería de extrema utilidad para nosotros. Sí, quiero puntualizar que hay muchas cosas y conceptos que ancestralmente ya sabemos los occidentales. Lo que pasa es que hemos tenido la tendencia a apartarlo de nuestras vidas y a buscar más confort. El confort tiene un precio. Entonces, cuando aparcamos lo que aparentemente no es cómodo, pero es práctico y realmente sano, lo que estamos haciendo es olvidarnos de nuestra raíz y de la sabiduría con la que hemos, crecido culturalmente. Oriente, por lo que yo observo y por lo que veo que se extiende, tiende a guardar eso como una gran sabiduría que no se debe de perder. Entonces, lo que ahora nos sorprende de los orientales resulta que ya lo tuvimos en nuestros ancestros. Debemos de recuperarlo. Y si es de la mano de los orientales, a mí me parece una buena oportunidad. Los occidentales antes vivíamos con la sabiduría y la salud que, pues daban el sentido común, nuestra incluso intuición. La transmisión ancestral desde nuestros abuelos. Eso es, oral, es decir, es una transmisión oral. El Oriente es así, es decir, yo hablo concretamente de la cultura tibetana. Tienen una transmisión de sabiduría verbal. Creo que es muy enriquecedora. El hecho de que te lo diga una persona en vez de que tú lo leas, que eso no deja de ser algo más aséptico, pues siempre es más enriquecedor. Lo que creo es que realmente debemos de tener una segunda oportunidad en Occidente para recuperar lo que ya sabíamos y para utilizarlo en el mundo moderno, porque el mundo moderno occidental, aunque se funde muchas veces con el oriental, porque ellos también disfrutan de grandes tecnologías y de parámetros que en Occidente los tomamos como rutinarios, pero considero que el occidental debe de empezar a analizarse a sí mismo para llegar a ese gran equilibrio que todos buscamos. Claro, hablamos de Oriente y Oriente son muchos orientes. Sí.
Hay muchas culturas matizadamente diferentes, con su propia personalidad, idiosincrasia, etcétera, dentro de lo que entendemos por Oriente. Pero bueno, lo englobamos en una palabra porque lo miramos a lo mejor desde la distancia, todo nos parece parecido a lo mejor, ¿no? Pero sí es verdad que a medida que vas adentrándote en general en las diferentes culturas orientales, tienes la sensación de que tienen mucho que enseñarnos. Tienen mucho que enseñarnos, pero más que enseñarnos, que guiarnos. Cuando acudes a una profesora de yoga, cuando acudes a un médico tibetano, por ejemplo, es curioso como lo primero que te dicen es que el médico eres tú mismo, la sanación la tienes en tus manos y que realmente la paz que tanto buscas o el equilibrio que tanto buscas lo tienes ahí presente. Lo que pasa es que no lo ves. Entonces es bueno que todos tengamos la gran ocasión de descubrirlo, y puede ser a través de una sencilla meditación, porque te enseña a alguien a meditar. La meditación es básicamente intuitiva, quiero decir, todos meditamos cuando estamos deprimidos, eso todas las personas que han sufrido alguna vez depresión, y la depresión profunda con más motivo, son personas que lo que no dejan es de meditar. Es un recogimiento. Es un recogimiento porque resulta que estás tan abrumado seguramente de situaciones o problemas, el exterior no te está ofreciendo soluciones y entonces es cuando la mente de alguna manera se vuelve introspectiva y llega a buscar las soluciones dentro. Incluso llega a encontrarlas por sí misma. En la persona, digo. Exacto. Lo que ocurre es que la depresión en Occidente se tiene como un estado severo de tristeza. Sí. Yo creo que es más bien un grado severo de seriedad, pero es verdad que la tristeza te invade porque como estás sumido en una gran preocupación, que eso es otro tema a tratar, porque todo lo que te ocupas normalmente encuentra solución. Pero la gente acostumbrada a la preocupación lo que acaba es con un estado mental agotargado, agotado, y ahí es donde entra la depresión. Incluso, se bloquean y ahí es donde las personas entran en un primero o un segundo grado de depresión. Los occidentales sabemos tratar la depresión perfectamente. Creo que existen grandes profesionales que saben abordarlo. Pero pienso que lo enfocan desde solamente un punto de vista, y es el punto de vista del desequilibrio químico en el organismo. Cuando no se está tratando el lado espiritual, el lado emocional de la persona como la base o la propulsión hacia la sanación, se está cometiendo, para mi parecer, un error. No es fácil abordar a los pacientes cuando no se conoce su estado emocional y cómo interactúa la sociedad, las personas, las situaciones con ellos. Así que es importante que la mente, el cuerpo y lo que los occidentales llamamos el espíritu debe de estar totalmente en armonía. Y eso no se puede conseguir si las medicinas o las terapias solo buscan la sanación en uno de los tres parámetros. Hay que conjugar los tres parámetros. Y eso lo da el mundo oriental, y yo puedo hablar por la medicina tradicional tibetana que estoy estudiando. Creo que se puede abordar desde los tres puntos de vista en paralelo. Se dice en una canción popular que hay tres cosas en la vida: salud, dinero y amor. Sin embargo, cuando brindamos, lo que deseamos fundamentalmente es salud. Y brindamos con las copas, las juntamos y decimos salud, como que no decimos dinero o no decimos amor. No, parece que lo importante o la base de todo parte de la salud. Sí, desear salud pienso que es
realmente desear el máximo amor hacia la otra persona. Los televidentes que tengan algún hijo muy enfermo, algún pariente cercano muy enfermo, saben que cuando tratan al enfermo, lo máximo que le desean es el menor sufrimiento posible. Estamos en la tierra, nos encarnamos para minimizar el sufrimiento de los demás y de nosotros mismos. Así que qué mejor que desear salud. Cuando deseas salud no la deseas solamente de cuerpo, la deseas también de mente por supuesto, y de espíritu. Así que la palabra... Entre otras cosas porque están íntimamente relacionadas. Íntimamente relacionadas. Lo que pasa es que los occidentales entendemos salud porque no caigas enfermo o porque, bueno, pues todo te vaya bien a nivel corpóreo. Nadie desea salud mental porque ¿por qué básicamente cuando estás brindando supones que ya la tiene. Pero es verdad que un desequilibrio mental, la mente, es la causante de muchas de las enfermedades. De todas las enfermedades. De todas. De todas, salvo aquellas que puedas decir son accidente. Pero incluso el accidente está provocado por, bueno, a lo mejor una falta de protección, una falta de atención, el que no hayas previsto algo, el que no hayas estado meditando sobre ese tema. Conducir deprisa, por ejemplo, tú puedes decir, es un accidente. Es un accidente, pero es que tú no meditaste sobre la posibilidad de bajar la velocidad en el coche para ir más despacio. Incluso lo que englobamos como accidentes pueden también traducirse como una disfunción mental hacia ti mismo y hacia los demás que provoca enfermedad. En la medicina tradicional tibetana prestáis mucha atención a la alimentación. La alimentación es la medicina, para que los televidentes lo entiendan. Hay un conjunto de hechos o de actitudes que también influyen, por supuestísimo, en la buena salud, como son tener unos buenos hábitos en el día a día, y llamo buenos hábitos a no ponerme a régimen cuando creo que estoy gordo. No, es voy a comer hoy prudente porque ayer me excedí. O intentar equilibrar en el mismo día. Precaución, prevenir. Es prevenir. La medicina tradicional tibetana y casi todas las orientales tienden a prevenir las enfermedades. Y cuando previenen las enfermedades es un éxito. El error es tener muchos pacientes con enfermedad. Eso para los médicos tibetanos o orientales es un descrédito, tener muchos pacientes. Bueno, sí, es una especie de algo han cometido como un error. Algo han errado, ¿no? Han errado en la guía. Los médicos orientales, o concretamente los tibetanos, no buscan en ningún momento ser tu salvador, son tu guía. Ellos te indican qué estás haciendo mal para corregirlo, pero en ningún momento se ponen la medalla de yo te salvé, yo te curé. Entonces, no acudes a un médico tibetano porque estés buscando ahí su salvación. La sabiduría de ese señor no te va a dar la salvación, te la va a dar tu fuerza de voluntad en seguir las pautas que él o ella te están diciendo. Entonces, en eso radica el que busques en tu interior toda esa fuerza para estar bien. Y esto no significa que evitemos morir, significa que alcancemos el estado de vejez o el estado de enfermedad con el menor sufrimiento posible. Porque la muerte al fin y al cabo no se puede evitar. No solo no se puede evitar, no se debe de evitar. Ni nos debe de obsesionar a lo mejor. No, y en ningún momento debe dar miedo. Esto pues... ¿Tú crees que en Occidente tenemos miedo a la muerte? Sí, porque tenemos muchos apegos, apegos fuera de nuestro ser. Las personas que se desapegan son las personas que ya no tienen nada que perder, y en el mundo occidental, bueno, pues ya no tienes nada que hacer, ya no tienes nada que perder, pues bueno, que sea lo que sea, ¿no? Que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero cuando una persona está excesivamente apegada a las personas, a los objetos, a los lugares, a las situaciones, a las preocupaciones, porque a eso también te puedes apegar, ¿qué ocurre? Que es una persona que no va a conseguir desligarse del mundo terrenal. Así que es muy difícil abordar una enfermedad y tomarla como algo que tengo que aprender de ella, cuando lo que estoy es asimilando o igualando la enfermedad con una muerte. ¿Una enfermedad es un drama? Para muchas personas lo es, porque dependiendo del grado o la agudeza de la enfermedad,
claramente al paciente le estás comentando que, bueno, está próxima a su muerte quizás, o eso es lo que esa persona puede pensar. Tratar anímicamente a la persona, saber si está fuerte o no para recibir esa información, eso es fundamental. A día de hoy se tiene mucho cuidado, pero también es cierto que muchas personas quieren saber de su enfermedad para saber hasta qué punto pueden sanar. Si no están preparadas interiormente, por mucha terapia que exista en el exterior, ofreciéndose para su sanación, no va a servir de mucho. Es decir, tú puedes tener al alcance un montón de medicinas, un montón de médicos especializados o un montón de, bueno, aliviadores, ¿no?, de tu enfermedad. Pero si tú no te lo propones, el aliviarte realmente, si compensa aliviarte realmente, si a lo mejor no es el momento que necesitas prepararte para morir, eso se hace un sufrimiento insoportable. Y además no solo sufres tú, haces sufrir a los demás. Así que también es sabio intentar de alguna manera controlar tus propios miedos y meditar sobre los hechos que te ocurren para ver si aprendes algo. De todo lo que nos sucede aprendemos algo, de todo, incluso de lo peor que tú puedas considerar que te puede suceder. Ahí está también el hecho de qué consideramos que me está sucediendo bueno o me está sucediendo malo. En el mundo occidental es bueno lo que generalmente es bueno, es decir, lo que a todo el mundo le puede beneficiar en una mayoría, pero no necesariamente es bueno para ti. De hecho, en la cultura, creo que es un término chino, crisis, es oportunidad, se traduciría literalmente como oportunidad. Sí. Cuando aquí es una palabra para muchos terrible y oportunidad, sin embargo, no es optimista. Sí, si no me equivoco, en chino se dice wei ji. Wei ji significa crisis. La primera parte de la palabra wei creo que significa, o sea, prepárate para lo que viene. Y ji significa, pero, además de prepararte, que eso es lo que te dice, es aprende algo de ello. Es decir, saca el máximo partido a lo que te vaya a suceder. Las personas que entran en una crisis, y me da igual si es emocional, personal, por enfermedad, económica, social, incluso hay crisis social, es decir, empiezas a perder a los amigos, no sabes por qué, te distancias, etcétera, etcétera. Ese tipo de crisis, las personas que no lo ven como una oportunidad, evidentemente decaen y se deprimen. Las personas que lo ven como una oportunidad se insuflan de energía. Y simplemente deciden hacer un cambio. Lo abordan. No significa que te viene como un tsunami y te dejas llevar. No, 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 no. Te preparas para que eso que viene es como la fuerza en Kung Fu. Es decir, es como tántrico, es decir, la fuerza que te llega la utilizas en tu beneficio para expulsar, para dar. Así que es sabio, es inteligente utilizar todas esas fuerzas aparentemente poco beneficiosas para buscarles el lado positivo. Son culturas milenarias, hablabas del Kung Fu, hablabas del tantrismo, incluso la medicina tibetana, culturas milenarias que todos los consejos o recomendaciones que dan están absolutamente comprobadas, su eficacia me refiero. Sí, pero no es que esté comprobado porque han hecho unas estadísticas, como a los occidentales nos encanta, las estadísticas, los números, todo lo cuantificamos. Es increíble, cuando algo sobrepasa los miles de habitantes que lo han comprobado, esto ya entra dentro de una moda, entra dentro de algo que está funcionando. Y sobre todo incontestable a lo mejor, ¿no? Lo consideran sí, que sí. Exacto, pero no, o sea, vamos a ver, cuando algo funciona para ti, ya no es necesario ir contándoselo a nadie. Quiero decir, cuando tú entras en una armonía, en un beneficio, eso te lo va a notar la gente. No hace falta que tú vayas diciendo, pues estoy con una dieta o estoy siguiendo una terapia. Al cruzarse contigo en la calle, van a la decir, gente te nota. Te va a decir, y te ¿qué va estás a preguntar? haciendo? ¿Qué Exacto. estás haciendo? Sí, pero la gente lo pregunta muchas veces como, ¿qué milagro te ha sucedido que has pasado a este cambio, ¿no? Y cuando a lo mejor les comentas que estás con una terapia alternativa o que has encontrado una forma de meditar que no es la que a lo mejor
llega a todo el mundo, porque conocemos el yoga y conocemos el tai chi o el qigong y tal. Todas esas formas son formas de llegar al interior, pero hay gente que llega al interior todas las mañanas en su casa cuando se despierta y no necesita de ninguna herramienta. Entonces, pienso que es sumamente interesante que todos sepamos que lo llevamos dentro y lo irradiamos. No importa quién te pregunte. Te puede preguntar una persona que te ve todos los días, también te puede preguntar una persona que te ve muy de vez en cuando. Todos lo van a notar. Cuanto más tardan en verte, a lo mejor más notan el cambio. Por supuesto, pero lo interesante es que una persona en un plazo de, por ejemplo, 2 semanas, empieza a notar cambios ya en su ánimo y en su cuerpo. Lo siente y además se siente bien, que eso es lo importante. Muchas veces cuando comemos no nos damos cuenta de que eso que hemos ingerido, que debería ser algo sumamente analizado y estudiado por uno mismo, va a tener un efecto en nuestro cuerpo de aproximadamente 7 días. 7 días que nuestro cuerpo va a estar lidiando con aquello. Y no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar ese alimento que hemos tomado y que a la boca nos ha resultado maravilloso, satisfactorio, pero que concretamente a nuestro organismo y por nuestra naturaleza, porque cada uno tiene su naturaleza, nos ha resultado catastrófico. Es decir, nos ha empeorado la salud. No significa que nos la ha quitado, nos la ha mermado. Si con mal hábito tomamos ese alimento a menudo, lo que no nos estamos dando cuenta es de que estamos perdiendo salud por un apego, porque también nos apegamos a los sabores. A los alimentos, claro. A los sabores sobre todo. Aquellas personas que dicen, tengo necesidad de comer dulce. No es que tengas necesidad, es que tu naturaleza seguramente sea, porque hay 3 naturalezas en el cuerpo, según la medicina tradicional tibetana, esa naturaleza lo que hace es que te pide ese tipo de alimento con ese sabor para potenciar algo en tu cuerpo. Entonces, si sabemos la naturaleza de la que estamos constituidos y aportamos una dieta correcta para ella, que es para cada uno, ya no es una dieta que te valga a ti, la que me vale a mí ya no le vale a nadie más, a menos que sea exactamente igual que yo en naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo le estoy dando a mi organismo todos aquellos alimentos que me van a implementar la salud, lo que estoy a su vez haciendo es potenciar mi buena convivencia conmigo misma, porque ya no tengo, como si dijéramos, irritabilidad, rabia, ira, violencia. Hay alimentos que promueven esto, hay alimentos que provocan esto, y por ende hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Claro. Entonces, un determinado alimento no va a provocar el mismo efecto en ti que en mí. De ninguna manera. Y sabiendo qué alimentos no me convienen, proporcionaré paz a mi ser. Por supuesto. Y paz en mi hogar. Evitaré a lo mejor una rabia, un enfado que me puede haber por la ingesta, que me puede venir a mí por la ingesta de un determinado alimento que no me conviene en absoluto. Exacto, lo que es importante es puntualizar que el concepto paz hacia uno mismo es equilibrio. Es decir, cuando encuentras la paz, encuentras la armonía. Encontrar la armonía es dificilísimo, porque todos los días nos desarmonizamos, o bien por agentes externos, o bien porque nosotros mismos, con nuestra mente, lo que hacemos es perturbar nuestras emociones y, por tanto, actuamos de otra manera. Así que, efectivamente, la alimentación podría ser una base muy importante, un gran pilar, para tener una buena convivencia, o bien con otra persona, o bien en una comunidad, y llamemos comunidad a la menor que existe, que es la de la familia. La familia, claro. Comer adecuadamente a tu naturaleza es básico para encontrarte en paz. Y fíjate, me viene a la mente la situación en que los padres, cuando diseñan la comida de la familia, sí, pueden estar, lógicamente, valorando que, bueno,
es lo normal, que todos coman lo mismo en casa. Sí. Sin embargo, imagínate que yo tuviera 3 hijos, a lo mejor lo que es bueno para uno de ellos es no conveniente para otro. Sí. Entonces, claro, nuestros espectadores dirán, ya, pero yo no voy a particularizar lo que les doy a cada uno según... Sería conveniente, por otro lado, pero complica un poco la cosa. Bueno, es sencillo solucionar esto en la medida que sepamos realmente qué afecta a la naturaleza de cada uno. Lo primero que habría que hacer es un análisis de las necesidades, tanto mías, como de mi pareja, como a lo mejor de mis hijos. Por supuesto, hay que analizar al individuo en todos sus aspectos, el corporal y el mental, y por supuesto el emocional, que es el que aparece como consecuencia. Pero lo que sobre todo es importante es entender que existe una alimentación base, sí, que esa que es buena como para neutral, todos. Sí, esa puede ser buena para todos. Entonces, en el seno de una familia, sí, la persona que diseñe el menú, sí, la comida, sí, si sabe perfectamente, o bien porque las personas se han sometido a un análisis con un médico tibetano, evidentemente le van a decir, pues a ti te conviene esto porque tú eres con una predominancia de energía Lung o Tripa o Betkan, y tienes alterado, por ejemplo, el Lung, por tanto tú no vas a poder comer un ingrediente u otro. Entonces, ¿qué hace la persona que diseña los menús? Va a hacer una comida base que no altera ninguna de las 3 energías, que es como, bueno, pues la neutral, y luego va a quitarle algún ingrediente o hacer que ese individuo de la familia no se exceda comiendo ese alimento. Todo tiene un equilibrio. Claro que todo el mundo hace un exceso algún día. Eso está muy bien. Lo único es equilibrarlo o bien en el mismo día o al día siguiente. Bueno, se dice de hecho que una vez al año no hace daño. Exacto, eso es un gran dicho. Existen muchos dichos en el mundo incluso occidental. en Occidente tiene prácticamente un dicho para cada expresión oriental. O sea que no estamos tan perdidos. En el momento que un oriental te dice, pues esto es bueno por tal, pues hay un dicho, ¿no? En España, por ejemplo. Sí, exacto, ¿no? Entonces, lo que pienso es que conociendo la base de cada uno, se puede convivir perfectamente con una única dieta. Lo único es que cada uno debe de cuidarse a sí mismo. Volvemos al principio de la conversación. Son niños... Bueno, pues ahí es donde está... Y se les puede iniciar a lo mejor en la conciencia de que hay una frase que se dice desde no hace mucho, somos lo que comemos. Por supuesto. Entonces, iniciando al niño, bueno, explicándoselo, porque no es tan difícil de explicar, que determinados alimentos van a alterar, por ejemplo, su estado de ánimo. Perfectamente lo va a entender. Lo va a entender perfectamente y lo va a poder aplicar. Y entonces, si hay un determinado alimento que él, por su naturaleza, no puede tomar, mientras que a su hermano sí le conviene, pues dirá. O incluso se sabrá en el hogar que no, para él no, esto no lo debe tomar. Esto ya sucede, ¿eh? O sea, cuando un niño es intolerante o alérgico a algún alimento, ya se le conciencia. Esto es un tema de concienciar a la persona de que eso no es beneficioso porque trae una falta de salud. Así que sí es posible concienciar a cualquier individuo, tenga la edad que tenga. Lo que es novedoso es intentar sacar el mayor partido posible a los alimentos para no desgastar energía propia en expulsarlos, como si dijéramos. Si estamos 7 días luchando con un alimento... Lo que, por ejemplo, llamaríamos en España una digestión pesada, ¿no? Exacto, es decir, ¿por qué estamos empeñados en que todos tenemos que comer, por decir un alimento, pan? El pan, ¿quién considera que el pan es malo? El pan no es malo, pero hay individuos a los que el trigo no les sienta bien. De hecho, ya existen celíacos en los que no pueden tomar el gluten. Entonces, si existe esta particularización en la alimentación, ¿por qué no se extiende a más alimentos? Es decir, no generalicemos. El pan puede ser bueno para ti, el de trigo, y malo para mí, el de trigo. Sí. Entonces, yo no tengo más que hacer un cambio, cambiarme a otro tipo de cereal. Existe en el mercado
esto con esta facilidad? No. Cada vez más se encuentran panaderías en las que nos ofrecen pues todo tipo de panes como, bueno, pues como si fuera de gourmet. Sí. Pero no lo veamos como de gourmet, veámoslo como la posibilidad de poder comer pan aunque yo no pueda comer trigo. Ahí está el kit, ahí está la oportunidad que nos está brindando Occidente para que seamos individuos, no seamos colectividades siempre. Las dietas de adelgazamiento, todo el mundo las considera eficaces, prácticas, adelgazas. No, hay gente que las sigue y no adelgaza. Y dirá, ¿y por qué yo no? Y ella ha perdido 10 kilos, por ejemplo, o él ha perdido 10 kilos. Y no te lo explicas. Es muy sencillo. Es que tú estás comiendo a lo mejor lo que no te conviene a tu naturaleza. Y a lo mejor estás desequilibrando todavía más aquella naturaleza, aquella energía, Nyekpa, que te está alterando totalmente el resto. Es decir, es muy importante conocerse a sí mismo emocionalmente, mentalmente y físicamente. O sea que cuando vemos a un vecino o una vecina comentarnos que tal dieta le ha resultado revolucionaria y fíjate qué bien estoy y qué bien me siento, que tengamos presente que puede que esa dieta sea beneficiosa para él, pero no para mí. Exacto. ¿Qué anuncian en la televisión cuando te dicen procure no automedicarse? Sí. Cuando te automedicas, la comida es medicina. Cuando te automedicas, cuando has oído a otra persona decirle que le ha ido muy bien ese medicamento. Sí. No te automediques. Esa persona no te está medicando. Esa persona no te está dando la dieta. Eres tú el que decide tomarla. Así que, igual que no te automediques con medicina, no te automediques con dieta. Porque la dieta tuya solo te la debería de proponer, porque nunca te van a obligar, evidentemente, un especialista, en este caso un médico, y de lo que yo conozco, un médico de medicina tradicional tibetana, que los hay en Occidente, son escasos, pero existen, y a mi parecer son una revolución. ¿Salud es amor? Salud es amor totalmente. ¿La salud proporciona alegría? Sí, ¿Bienestar? sí. Y es importante que miremos, como decíamos, vigilemos, aprendamos. Al final es una cuestión de aprender, es un aprendizaje, ¿verdad? Sí. Es un entrenamiento. Un entrenamiento. ¿Hasta qué punto una alimentación adecuada a nuestra personalidad, no es personalidad, es naturaleza, puede beneficiarnos o perjudicarnos de cara a nuestro carácter o lo que podamos irradiar hacia el exterior? Sí, te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo lo tengo en mi propia casa. Tengo un hijo diagnosticado con hiperactividad. Sí. La hiperactividad en el mundo occidental se toma como una disfunción cerebral leve, es leve, porque lo único que hacen es no segregar ciertas sustancias para que sus neurotransmisores funcionen correctamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando un niño es hiperactivo? Y esto es para que la gente entienda la cercanía de la medicina oriental, concretamente la tibetana, en este tema. Su naturaleza y la utilidad. Y con qué facilidad, con un cambio sencillo de hábitos y alimentación, pueden llegar a minimizar los efectos, en este caso la actitud de un hiperactivo. La alimentación es seguramente básica en el sentido de que si se le está, porque su cuerpo lo pide, si se le está fomentando a lo mejor un exceso de alimentación de dulces, mi hijo pide constantemente dulces, se sabe que un hiperactivo demanda mucho dulce, azúcar, no es realmente beneficioso, pero el niño o el adulto, porque también hay personas adultas que o no lo saben o sí lo saben, pero no se tratan a lo mejor, lo que hacen es satisfacer
su necesidad fisiológica, toman azúcar, toman mucho azúcar. Incluso a veces a espaldas de Totalmente, sí, los sus médicos necesidades, o de sus familiares. Eso es. Entonces, ¿cómo con un pequeño cambio alimenticio podemos hacer que esa persona baje ese nivel de hiperactividad? La hiperactividad, vista desde los occidentales, ya te la he explicado, vista desde los orientales, se tomaría como si tiene una alteración en su energía lum, en su energía viento. El viento se sube a la mente y produce esto. Esta energía lum, que es la causante de la gran mayoría, por no decir la totalidad de las enfermedades, altera las otras dos. Ahora tenemos que equilibrar las tres, pero con un sencillo cambio en la alimentación podemos conseguirlo. No soy quien para dar por supuesto, ninguna dieta, ningún consejo. Porque además habría que darlas personalizadas. Exacto, esto es lo que quiero llegar. Quiero que la gente entienda que lo que come es tan importante como que acaba actuando de una manera u otra y que es fundamental para aplacar, por ejemplo, un estado de ira, no comer un cierto alimento u otro. Entonces, si la gente se conciencia de esto y lo pone en práctica, tú imagínate el efecto dominó que puede hacer incluso beneficioso en una sociedad. En una sociedad. Si lo extendemos a una gran masa de población, empezaríamos a tener gente más calmada mentalmente, sosegada, personas que podrían incluso resolver con una claridad mental problemas que antes se quedaban como ofuscadas en ello. Y entonces es importante saber que cada persona tiene una alimentación determinada que seguir y no es ni buena ni mala, es la que conviene para su salud. Una determinada alimentación nos podría, en el caso de, por ejemplo, que tengamos hijos en edad escolar, que la propia alimentación les puede ayudar a concentrarse mejor. Exacto. De cara al estudio. Exacto. Y que rindan mejor. Exacto, es que es así. Es decir, para todos nuestros quehaceres diarios resulta que existe una forma de cuidarse, vamos a llamarlo así, porque también los malos hábitos hay que erradicarlos, no solo la dieta, los malos hábitos y luego cómo te tomas lo que viene desde fuera. Una cosa es el hábito hacia uno mismo, es decir, tengo el mal hábito de fumar, por ejemplo, esto es muy común, tengo el mal hábito de fumar y lo tengo que quitar. Muy bien, pero eso es un hábito hacia ti mismo, es decir, tú te perjudicas a ti mismo. Y luego lo que ocurre es que nos sobrevienen una cantidad de hechos y una cantidad de situaciones que en muchas ocasiones no sabemos abordar y dejamos que los sentimientos se desbaraten y provoquen un caos mental, un caos interior. Así que hay tres factores de momento, de los que estamos comentando, muy importantes para tener no solo salud hacia nosotros mismos, sino una buena convivencia, o bien con la pareja, o bien con la familia, o bien en el trabajo incluso. ¿Cuántas comidas de trabajo no se hacen? Y como se habla de cosas que no se deben, se toma el alimento como un veneno. No es lo mismo. Reuniones, comidas de negocios que se llaman, es decir, voy a formalizar un negocio mientras estoy comiendo. Mientras ingiero un alimento que es medicina. Si me estoy enfadando porque el trato no está siendo como yo desearía, el alimento que me voy a tomar no me va a sentar bien. ¿Por qué? Porque tu mente ya le ha dicho a tu organismo que se prepare, que algo malo pasa. Sí. Ya no respiras igual, respiras menos. Se bloquea tu tórax. ¿Qué ocurre con el estómago? Se generan seguramente muchos más ácidos, porque estás en una situación tensa. Toda situación tensa lleva al límite al organismo. Si además al organismo, porque estás oyendo esos mensajes, estás en una comida de negocios, estás oyendo, tu mente está planeando, está generando pensamientos. Incluso se está preocupando. Se está preocupando. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú le estás dando una alarma a tu organismo a nivel general. Entonces, ¿qué ocurre con el alimento? El alimento no es bien recibido. ¿No se digiere a lo mejor? No, y ya ni te cuento cuando estamos comiendo algo que no comemos habitualmente y que además seguramente no va con nuestra naturaleza. Y a lo mejor es de difícil digestión. Bueno, claro, de difícil digestión. Pero sí. Eso dependerá de la naturaleza de cada persona.
Sí. Otro hábito, dirá mucha gente, bueno, pero yo no soy un hombre de negocios, en general no como negociando un trato o algo así, pero hay una costumbre bastante extendida desde que llegó la televisión a nuestros hogares, ya por los años 60, 50, 60 del siglo pasado, que es verla comer mientras estás viendo el telediario. Espantoso. Cuando estás recibiendo noticias, bueno, como todo el mundo sabe, el telediario cuenta las noticias trágicas que han ocurrido habitualmente en el mundo. Sí, por desgracia solo cuenta las trágicas. Entonces me estoy alimentando con malas noticias también. Sí, y voy a hacerte una puntualización. Es muy común ver que las personas utilizan la televisión como, bueno, música de fondo, ¿no? La ponen y a lo mejor no prestan atención. Es muy probable que durante la comida, el almuerzo, no estén prestando atención a la tele, pero tu mente sí lo está haciendo, porque está utilizando el sentido del oído y el sentido de la vista. Entonces, aunque la noticia no te atrapa, la noticia llega a tu mente. Es un cúmulo de datos los que se almacenan en la mente. ¿Qué ocurre mientras estamos comiendo? A alguien le puede atrapar una noticia y a otro no. Pero es curioso, cuando llega al final del telediario, que suelen ser los deportes, noticias más agradables, ahí es cuando la comida está resultando agradable, incluso es posible que hasta la saborees mejor, porque estás oyendo algo que te interesa y que seguramente te guste. Así que las noticias escuchadas mientras se come, existe, que sepas, una terapia para la comida también, es decir, la gente que sabe comer no habla en la comida, se centra en su comida. Así nos lo contó mi maestro en una de las clases. Maestro, ¿cómo es posible que podamos tener almuerzos familiares si todo el mundo habla y comenta sus problemas y comenta sus hechos? Es muy sencillo. Si tuviéramos el buen hábito en la familia de no hablar mientras se come, comeríamos cosas muy beneficiosas para nuestros cuerpos. Pero como les añadimos esas salsas, vamos a llamarlo de noticias, a veces discusiones. Exacto, son innecesarias, ¿por qué no las tenemos después de comer? Es decir, tener un buen hábito es a todos los niveles. No solo es dejo de fumar, dejo de beber, o dejo de hablar, es hábito para ti mismo. Es decir, ¿qué me hace sentir bien mientras me alimento? Mientras me alimento, me hace sentir bien escuchar una música agradable. Me hace sentir bien estar al sol, estar a la sombra, estar en el fresco. ¿Sabes? Entonces, al final, siempre el alimento tiene que ir acompañado de algo externo que haga disfrutar a los otros 5 sentidos. Porque el alimento es como si tú, en vez de tomarte la medicina como debes, y llamemos medicina, por ejemplo, una inyección, tú imagínate que en la inyección, vamos a extrapolar la situación, pero imagínate que una inyección te la intentaran poner sin aguja. Insoportable, no podría ser. Eso es al final lo que se convierte en un alimento mal ingerido. Me lo he comido, sí, pero ¿cómo? ¿Entiendes? Entonces es muy importante que la gente empiece a concienciarse de que las comidas rápidas no son sanas, porque con la rapidez no terminas de empezar a hacer la digestión, que empieza en la boca. Ya no masticas bien, saboreas bien, ya no estás haciendo, como si dijéramos, guiños a tu cuerpo. Antes hemos comentado, la salud es amor. ¿Qué mayor salud te puede desear alguien que tú a ti mismo, cuidándote todos los días? Entonces, si yo me quiero todos los días a mí misma, relleno mi jarra, como hacía la Madre Teresa de Calcuta, yo me relleno todos los días para poder servir a los demás. Así que si yo no me cuido a mí mismo y me doy salud a mí mismo, ¿qué pueden esperar las personas que están sentadas conmigo? No sé lo que pueden esperar. Es muy probable que después de unas conversaciones y tienes una mala digestión y no estás llevando bien la sobremesa y tal, acabes irritable, sudoroso, ya no te apetece estar ahí, estás incómodo. Esto le sucede a mucha gente cuando se reúnen a las comidas. No siempre se come de forma agradable, aunque las reuniones se hacen mucho con comida. Porque reunirse alrededor de la comida es reunirse alrededor de la abundancia. A la abundancia le gusta a todo el mundo, pero eso es inevitable.
Siempre intentamos traer a una cita con el amor temáticas diferentes para despertar el interés, porque evidentemente en un programa de aproximadamente 1 hora no se puede contar todo el saber adquirido por una persona durante años o desarrollado por una cultura durante siglos. Pues a mí sí me interesaba tu testimonio, que en esta ocasión ha versado sobre la alimentación, pero podría haber versado sobre muchas otras cosas. Les sirve, espero, les sirva a los espectadores para despertar su curiosidad fundamentalmente y poner en práctica posteriormente determinados hábitos beneficiosos que ellos no saben, no conocen todavía, pero el conocimiento universal, el conocimiento de las culturas, les puede transmitir si ellos se interesan, en definitiva. Hay mucho que aprender todavía, hay muchos pequeños cambios que hacer para nuestro bienestar, para la armonía de nuestra familia, en el simple hecho de la alimentación. Y bueno, pues yo quería que los espectadores que hayan disfrutado con tu compañía, con tu manera de hablar, con tu conocimiento y tu saber, pues quienes quieran tomen nota y empiecen a aplicar pequeños buenos hábitos y notarán que su cuerpo les responde satisfactoriamente. Pues bueno, decirte muchísimas gracias. Gracias a ti, Berta Calderón Pérez, por venir hasta Coín y contarnos tu experiencia, los conocimientos que has adquirido. Gracias por hacerlo tan amorosamente y bueno, esperemos que todos empecemos a sembrar salud en nuestra vida para sembrar bienestar y amor en la sociedad. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Y gracias por venir. Gracias.